Pues buenas noches una vez más. Muchas gracias por su presencia en esta noche. Saben, para todos nosotros los seres humanos, algo que les da sentido, a nuestra vida son 4 elementos. El primer elemento es el sentido de pertenencia. Los que tenemos un sentido de pertenencia, ustedes que pertenecen a esta parroquia de San Jacinto de Polonia, la familia a la cual pertenece, la cultura a la cual pertenece, el país al cual pertenece. Eso le da sentido a la vida. Pero también da sentido a la vida la trascendencia, los momentos como el que acabamos de vivir, que nuestros ancestros vivían a través de la Eucaristía, momentos con Dios, momentos que encontramos la trascendencia en nuestras vidas, es decir, un encuentro con Dios. Pero también lo que le da sentido a la vida, pues es un propósito. El propósito de los dominicos, la salvación de las almas. El propósito de San Jacinto es la salvación de las almas. El propósito que cada uno de ustedes tiene en este día, el propósito por lo cual sus familias, sus trabajos, es también lo que les da sentido a la vida. Pero también un elemento importante que da sentido a nuestra vida es el aceptar y conocer nuestra historia. Por eso nos hemos reunido aquí, para hablar de la historia, para aceptar y reconocer esta historia. Nosotros hoy queremos presentar un esfuerzo que hacemos los frailes dominicos de la mano, ayudados de jóvenes como el historiador Eduardo, como el restaurador Sergio, que vienen y pertenecen al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Osvaldo nos fue a ver por ahí en febrero de este año para platicarnos de esta subparroquia de San Jacinto, que aquí estuvieron, en este lugar donde estamos sentados, estuvieron los frailes dominicos. Se fueron hace más de 250 años, pero esto fue construido. Ustedes pueden ver que quizás aquí sea un lugar donde los frailes dominicos, quizás alguna celda, porque ahí en esa ventana se encuentra el lugar donde estudiaba un fraile dominico, se sentaba a los lados y para que le diera la luz del sol para estudiar en las tardes. Toda esta historia es muy bella, es así como conocer la historia de sus familias. Nosotros cada año hacemos una revista, un anuario con diferentes artículos. Y yo, licenciado, historiador Eduardo, quiere compartirles con ustedes el contenido de esta revista que año con año realizamos, que esperamos que el siguiente año Osvaldo, la historiadora Lucero, por ahí pues nos compartan algún artículo sobre esta hermosa parroquia. ¿Sí? Vamos a escuchar a Eduardo en esta presentación del anuario dominicano. Vamos a darle un fuerte aplauso a Eduardo. Sí, pues le agradezco a Fray Alejandro por esta introducción y bueno, les saludo a todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. ¿Ya se escucha? Sí. Ok. Disculpen las fallas técnicas. También extender nuestro agradecimiento aquí a la comunidad y parroquia de San Jacinto de Polonia, que como bien apuntado Alejandro, nosotros venimos desde Querétaro y estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche en este lugar para compartir un poquito más acerca de esta fecha tan especial que estamos celebrando este año, que es los 500 años de la llegada de los frailes dominicos a México.
y que si bien pues en la actualidad lamentablemente no podemos apreciar esta presencia dominica en esta comunidad o en esta región, lo cierto es que Ixtapaluca pues también ha sido parte importante dentro de la historia de la Orden de Predicadores. Y bueno, únicamente me gustaría comenzar dándoles una breve contextualización de esta fecha que estamos festejando este año de 2026. Y bueno, para empezar, pues cuando nosotros hablamos de la Orden de Predicadores, estamos hablando propiamente de una orden religiosa que fue fundada por Domingo de Guzmán en la Edad Media. Recordemos pues esa época de castillos, de princesas, de reyes y de caballeros que a lo mejor los hemos visto en películas o leído en cuentos. Ese es el contexto en donde se va desarrollando esta historia. Y bueno, Santo Domingo de Guzmán era de origen español y desde que él era niño pues decidió dedicarse a la vida religiosa, convertirse en sacerdote. Desde muy pequeño pues tuvo una formación educativa e intelectual muy importante, que a lo largo del tiempo pudo desarrollar una carrera dentro de la iglesia que le permitió pues sentar las bases de lo que después sería su orden religiosa. En esta época pues el contexto de la iglesia también era muy complejo, porque existían muchos grupos que iban en contra de lo establecido por la iglesia, que es lo que se conoce como pues los herejes, ¿no? Y en ese contexto Santo Domingo de Guzmán decide combatir a estos grupos herejes mediante la predicación. Entonces ya desde principios del siglo XIII, es decir, del año 1200, Domingo de Guzmán emprende una misión, sobre todo en la región de lo que actualmente es el país de Francia, y recorre todas estas zonas para predicar y debatir en contra de todos estos grupos que iban en contra del dogma y de lo establecido por la iglesia. Aquí podemos ver pues un mapa en donde se ilustra la región en donde estuvo Santo Domingo de Guzmán principalmente, y a lo largo de los años se van a fundar diferentes comunidades religiosas. De hecho, algo muy interesante es que la primera fundación formal de la Orden de Predicadores fue una comunidad femenina en la ciudad de Brulla, Francia, y a partir de ahí los dominicos, al estar definidos por un carisma muy marcado por el estudio, la filosofía, el debate, es decir, una vida pues muy intelectual y muy académica, pues también van a vincularse a las grandes universidades de la época, por ejemplo en las universidades de París, en Francia, en Bolonia, en Italia, pero también en otras partes de España, de Alemania, a lo largo del continente europeo. Bueno, aquí les muestro lo que ya les platicaba, este carisma dominico que se fundamenta en 4 rasgos: la vida comunitaria, el estudio, la búsqueda de la verdad y la predicación. Y también algo muy interesante y que ustedes incluso pueden apreciar dentro de su misma parroquia, en la imagen titular de San Jacinto de Polonia, pues van a ser también estos elementos visuales o iconográficos que van a distinguir a la Orden de Predicadores. Desde el hábito blanco y negro, que también viene cargado de un simbolismo. En este caso aquí vemos una de las representaciones más tempranas de Santo Domingo de Guzmán y que se va a reproducir a lo largo de la historia y en diferentes espacios geográficos, no solamente en Europa. Aquí vemos, por ejemplo, otros casos, en este caso de libros manuscritos de la Edad Media, donde continuamos viendo toda esta serie de características. Aquí otras pinturas de España, de los siglos XVI y XVII.
y también en la Nueva España, que actualmente es México, también se llevó a cabo pues una producción pictórica que nos refleja muy bien todas estas ideas. Y bueno, ¿qué pasa con la llegada de los dominicos a México? Su llegada la debemos entender en este contexto más amplio de la evangelización y el proceso de conquista que llevó a cabo la corona española en el siglo XVI. Como ustedes recordarán, pues en 1492 se da lo que conocemos como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Entonces, a partir de este punto, los reyes católicos, Isabel y Fernando, a quienes vemos en esta pintura de la diapositiva, adoptan esta misión de propagar la fe cristiana a todos los rincones del mundo. Y eso incluía a todos los territorios que iban descubriendo, como fue en el caso de México. Y también uno de los factores importantes que propició la llegada de los frailes fue la misma petición del conquistador Hernán Cortés, ya que en una de sus cartas que le envió al rey Carlos V en España en 1524, él reconocía que la conquista militar a través de las armas no era suficiente y también era necesaria la presencia de frailes o de hombres de la iglesia para que también contribuyeran con la conversión de todas las poblaciones nativas que ya se encontraban asentadas aquí. Y bueno, propiamente, en febrero de 1526, sale una primera misión compuesta por 8 frailes dominicos del puerto de Sanlúcar de Barrameda, esto en España. Pero los viajes en barco, cruzando de un continente a otro, eran bastante complicados y las inclemencias del tiempo, las tormentas, generaba un contexto muy difícil y lamentablemente la embarcación en donde venía esta primera misión de dominicos sufrió grandes daños, lo cual provocó que se detuvieran en la isla de la Española, que actualmente es la República Dominicana. Y una vez ahí se unieron 4 frailes más, componiendo una misión en total de 12 frailes, lo cual también era muy simbólico porque remitía pues a los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Aquí vemos un mapa en donde se ilustra la ubicación del puerto desde donde partieron los dominicos en Cádiz, en España. Y aquí vemos los nombres de estos 12 primeros frailes que llegaron a México. Sin embargo, como bien apuntaba Fray Alejandro hace unos momentos en la celebración litúrgica, debido al clima tan diferente que existía en Ciudad de México, algunos frailes enfermaron, unos fallecieron y otros decidieron regresar a España, y únicamente 3 frailes dominicos fueron quienes iniciaron propiamente pues, el desarrollo de la orden en este territorio. El 25 de julio de 1526, ellos entran a la Ciudad de México y en un primer lugar se hospedan con los frailes franciscanos, quienes habían llegado 2 años antes, es decir, en 1524, pero ya para 1527 los dominicos se hacen de su propio terreno para poder iniciar la construcción de su templo y convento, que es el que podemos apreciar actualmente en la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo. De aquí vemos algunos documentos históricos que también nos hablan pues, de esta historia fundacional de los dominicos y que nosotros resguardamos en el archivo histórico de la Orden de Predicadores en México, que se ubica en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas en la ciudad de Querétaro. Aquí vemos el templo, seguro algunos de ustedes lo pueden ubicar, el actual templo de Santo Domingo de México. Y bueno, en 1532 se da la fundación formal de la provincia de Santiago de México, que bueno, una provincia pues es este territorio religioso y administrativo que va a estar a cargo de los frailes y que a lo largo del periodo virreinal van a existir 4 de ellas. La de Santiago de México, que ya referimos,
la de San Hipólito Mártir de Oaxaca, la de San Vicente Ferrer de Chiapas y finalmente la de San Miguel y los Santos Ángeles de Puebla, que se funda a mediados del siglo XVII. Aquí en esta diapositiva vemos precisamente este documento fundacional de 1532, que también resguardamos en el instituto y que es un documento muy valioso porque es el punto de partida para esta presencia y devenir institucional de los dominicos aquí en México. Como les decía, pues este documento es de 1532, está escrito en latín y fue dado por el Papa Clemente VII. Muy bien, entonces una vez establecidos en lo que fue el territorio de la Nueva España, a partir de 1535 los dominicos empezaron a delinear diferentes rutas a través del territorio para poder emprender su labor misional. En primer lugar, establecieron una presencia en la zona central de lo que era el virreinato, en el Valle de México y la región de Puebla-Tlaxcala, que precisamente pues incluía esta región de Ixtapaluca y las comunidades alrededor. Pero sobre todo los dominicos establecieron una ruta hacia el sur, hacia lo que actualmente es Oaxaca y Chiapas, que es en donde tuvieron una labor muy importante y que también podemos seguir apreciando en la actualidad. Si ustedes, por ejemplo, han tenido la oportunidad de visitar Oaxaca, seguramente recordarán el gran templo y exconvento de Santo Domingo de la capital, pero también toda una serie de espacios en la región de la Mixteca y la Zapoteca, en estas regiones de presencia indígena. Y bueno, a lo largo de los siglos van a extenderse a diferentes territorios, como lo vemos ilustrados en este mapa de manera muy esquemática. Y lo más importante es que toda esta labor o todo este desarrollo histórico pues dejó o trajo consigo una gran producción documental y bibliográfica, Y es precisamente este gran legado que se resguarda en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, que es la sede del Archivo Histórico de los Dominicos a nivel, pues, México, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro la portada de un catecismo en lengua zapoteca, porque los dominicos no llevaban una evangelización superficial, digamos, sino que ellos realmente se adentraban a vivir con estas comunidades indígenas, a aprender sus lenguas, a aprender sus costumbres, y con ello llevar a cabo pues este proceso de conversión o de evangelización. Y bueno, aquí en esta diapositiva precisamente vemos el templo de Santo Domingo de Querétaro, que es la sede del instituto y que es desde donde se realizan diferentes esfuerzos para preservar y difundir la historia de los dominicos en México. Este instituto como tal pues tiene sus orígenes desde la década de 1980 y fue promovido por 3 frailes, Fray Santiago Rodríguez, Fray Esteban Arroyo y Fray Carlos Amado Luarca, quien vieron la necesidad de proteger todo este patrimonio documental, todos estos documentos históricos muy valiosos, para que pudieran ser conservados y que puedan ser consultados por los investigadores y los historiadores. Y entre las diferentes estrategias que se llevan a cabo para esta labor de difusión es la publicación de Anuario Dominicano, que también compartimos con ustedes en esta noche, que realmente es una publicación que ya lleva más de 20 años de trayectoria. El primer tomo de estos anuarios se publicó en el año de 2005 y a lo largo del tiempo estos materiales se han enfocado en el estudio histórico de todas aquellas grandes regiones en donde estuvieron los dominicos. Por ejemplo, encontramos anuarios dedicados a la región de Oaxaca, a la región de Puebla,
a la de Chiapas, y en años recientes esta publicación se ha reactivado, ahora con un formato diferente. Como pueden ver, es un formato de revista bastante práctico, con el objetivo de hacerlo pues más accesible al público y que pueda seguirse difundiendo la historia de los frailes dominicos. Precisamente el número que les compartimos el día de hoy es el más reciente, el de 2025, y que también se inserta dentro de este marco de conmemoraciones por el 5º centenario de los dominicos en México. Y bueno, de manera general, pues lo que ustedes van a poder encontrar dentro de las páginas de este anuario son investigaciones históricas que nos hablan sobre diferentes temas relacionados a la orden, sobre todo en el periodo virreinal, de los siglos XVI al XVIII. Entonces, hojeando este material, nosotros nos encontramos en primer lugar con un artículo muy interesante que nos habla precisamente sobre este encuentro que tuvo Hernán Cortés cuando llegaron los dominicos, ese 25 de julio de 1526, del que hablamos momentos antes, y que resulta muy interesante porque este encuentro también era una forma de legitimar pues la presencia de los frailes y también de respaldar la labor con la que ellos fueron encomendados en este nuevo mundo que también estaba por descubrirse. También podemos encontrar artículos que nos hablan de fuentes históricas clásicas, fuentes históricas muy importantes para la orden, como lo son las crónicas provinciales del siglo XVI, que fueron redactadas por diferentes frailes y que nos van narrando pues esa historia temprana de cómo fue su devenir desde la propia óptica de un fraile y desde el propio contexto de la Nueva España en ese momento. Igualmente también hablando un poco sobre el templo de Santo Domingo de México, encontramos un artículo muy interesante que seguramente les va a llamar mucho la atención porque nos habla de un conjunto de momias que fueron encontradas en el siglo XIX. Y es que, como ustedes recordarán, durante el siglo XIX, derivado de las leyes de reforma, muchos espacios conventuales, muchos templos fueron desocupados por los religiosos, incluso algunos fueron destruidos, y en esos movimientos pues se da el descubrimiento de la Capilla de los Sepulcros, en donde surgieron estas supuestas momias que realmente eran los restos de frailes que habían fallecido ahí, pero que en esta época, en el siglo XIX, pues se tornó un tema muy polémico, muy sensacionalista, porque había personas que decían que se trataban de víctimas de la Inquisición. Como ustedes seguramente también sabrán, pues a los dominicos también se les ha relacionado mucho con este tema de la Inquisición, del Santo Oficio, y pues eso dio pauta a que se crearan pues narrativas muy interesantes. Y bueno, también una de las novedades que ustedes pueden encontrar en este material son dos secciones que nosotros incluimos para poder complementar los artículos históricos que ustedes van a encontrar. Y una de ellas es una sección dedicada a la reseña de novedades editoriales relacionadas con la historia de la Iglesia y la historia de los dominicos. Y también una última sección muy interesante que está dedicada a la transcripción de documentos históricos, en donde ustedes podrán leer ya en un lenguaje y en una versión modernizada pues todos estos expedientes que también nos hablan sobre la historia de los dominicos. Justamente nosotros como historiadores pues en algunas ocasiones resulta complicado acceder a estos acervos o a estas bibliotecas, no solamente en México sino también en otros países, precisamente por el propio devenir histórico de nuestro país
mucho de este material se encuentra, por ejemplo, en bibliotecas de Estados Unidos o archivos históricos en España, entre otros. Y lo que precisamente nosotros queremos al incluir este tipo de trabajos en la revista es que también el público en general pueda acercarse de una manera más sencilla a todos estos documentos muy interesantes que propiamente pues no solamente nos hablan sobre la historia de los dominicos, sino también de la propia historia de nuestro país. Justamente pues este tipo de conmemoraciones, estos 500 años de presencia dominica en nuestro país, en México, pues también nos permite reflexionar, revalorar, identificar pues todo este gran legado que han dejado los frailes, no solamente a un nivel espiritual, sino que también lo vemos en la cultura, en la arquitectura. Por ejemplo, en este bonito complejo en donde nos encontramos el día de hoy, todos estos templos, estos conventos, y que también formaron parte muy importante de lo que actualmente somos y que sigue presente a través de devociones muy importantes como la de San Jacinto de Polonia, otros santos también en otras localidades, y que bueno, también los frailes continúan pues realizando pues esta labor espiritual, esta labor pastoral en diferentes lugares de nuestro país. Y bueno, esa fue a grandes rasgos nuestra presentación. Nuevamente, a nombre del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, les agradecemos la invitación, les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde para conocer un poco más sobre la historia de los dominicos, y si ustedes están interesados, traemos ejemplares del anuario dominicano con un costo de 100 pesos y con el cual también estarán contribuyendo al sostenimiento de este gran archivo histórico. Bueno, muchas gracias, y no sé si vamos a dar un espacio de preguntas o comentarios. Los escucharemos con mucho gusto. República Dominicana. Sí. República Dominicana lleva el nombre por la orden dominicana. O es que como mencionó algo de la orden. Sí, bueno, originalmente, lo que actualmente es República Dominicana es una isla o un territorio que se ubica en la región del Caribe y que al momento de este contacto con los españoles se le conocía como la Isla Española. Entonces ya fue posterior cuando se le nombró República Dominicana, pero que igualmente pues nos remite a esta memoria histórica y a este legado que ha tenido la Orden de Predicadores en ese pueblo. No sé si alguien más tenga una pregunta. Adelante. A mí me gustaría que, si nos podrías volver a repetir cuál es el carisma de los dominicos. Ok. Mira, si gustas, voy a regresar a esta diapositiva y le cedo la palabra a Fray Alejandro, porque él seguramente podrá explicarlo mejor que yo. Para nosotros conocer, como les decía, San Jacinto como misionero en Polonia y como todos los dominicos, Santo Domingo nos dejó 4 aspectos, 4 pilares, se llaman los 4 pilares de la orden. El primer pilar, que es la oración contemplativa. La oración contemplativa es ese momento en el cual nosotros buscamos a Dios a través de nuestra oración, en el silencio, en la escucha, y Dios sale a nuestro encuentro y nos toca el corazón. Esta es la oración contemplativa, que para los dominicos, como les decía, para todos los dominicos es
contemplo a Dios y después ¿qué hago? Doy lo contemplado. Esta frase es de Santo Tomás de Aquino, otro fraile dominico que es muy conocido, Santo Tomás de Aquino. La oración personal y comunitaria. La segunda es la vida común. El segundo pilar es la vida en comunidad. ¿Por qué ustedes pueden notar? Bueno, aquí viven tres sacerdotes en esta casa. Los dominicos también tenemos que vivir por lo menos 3 o 4 o de 12, dos dominicos mínimo tienen que andar juntos para la vida de comunidad. Y la vida de comunidad es el segundo elemento. Yo vivo con somos 3 frailes, el padre Fernando Balbuena y el padre Javier Armenta y un servidor. Habitamos esta casa de Querétaro que mostró. La vida de comunidad es difícil, es más o menos parecido a una familia, en la cual tenemos que amarnos a los unos a los otros. Es como una vida de familia, ¿no? Y claro, ustedes saben que en el amor, pues en el amor todos somos expertos, ¿no? O tratamos de ser expertos. Pues en el amor a veces nos pinchamos. La vida de comunidades, en la imagen que yo tengo más clara, es como si 2 cuerpos espines vivieran juntos, o 3. ¿Qué va a pasar cuando se viven juntos y van a dormir juntos? Pues se van a pinchar, ¿verdad? Y la vida de comunidad a veces lleva esos pinchazos para poder amarnos mejor. ¿Sí está claro? 2. El tercero es el estudio de la palabra de Dios, el estudio filosófico, el estudio teológico. El dominico siempre va a estar estudiando. Ahora, por ejemplo, pues tenemos que meternos al estudio actual, que no es la IA, todas esas para evangelizar a través de ese estudio. Tenemos estudios en filosofía, en teología, pero todos los días el dominico está leyendo una revista como esta, está leyendo un artículo, está leyendo un libro para predicar. ¿Para qué es el estudio? Para gloria de Dios y poder predicar. Santo Domingo de Guzmán, cuando tiene una visión de la orden, los envía a las universidades. Ya por aquí nombró Eduardo algunas universidades. Las primeras universidades en el mundo, la Universidad de París, la Universidad de Salamanca, ahí estaban los dominicos. Y aquí en México, ¿dónde estuvieron los dominicos? Pues en la UNAM. Ahí, al lado de la UNAM, en odontología, en los años 70, ahí estamos los años 60, se construyó este gran edificio que es conocido como el CUP, justo en la calle de odontología, porque para los dominicos el estudio contacto con la universidad es muy importante. Y el 4 elemento, todo esto va a redituar en esto que estoy haciendo, que es la predicación. Contemplamos a Dios y damos lo contemplado. Para nuestra predicación surge de una vida de oración, de una vida de comunidad y de una vida de estudio. Y entonces el fraile dominico, por eso nos llamamos la orden de predicadores. La orden de predicadores, la predicación es el 4 elemento de la espiritualidad dominicana. ¿Sí? Y entonces nosotros desde que empezamos nos enseñan a vivir estos 4 elementos. Un dominico siempre busca, para evaluarme yo cómo estoy en mi espiritualidad dominicana, tengo que evaluarme cómo ando en mi oración, cómo ando en mi estudio, cómo ando en mi vida de comunidad. Si yo estoy fallando en esto, mi predicación no va a ser una predicación que viene de Dios. Si yo estoy fallando en esto, mi vida también de espiritualidad dominicana perderá el sentido de la vida por Dios. ¿Sí? Gracias. por tu pregunta. Adelante. Yo, más que de preguntar, yo quisiera darle las gracias porque pues hace falta más, pues así como ustedes que han venido a darnos esta información, de formarnos,
porque muchas veces nosotros que estamos aquí en la parroquia dando catecismo, dando dando la palabra, muchos de nosotros no sabemos realmente cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos. Muchos de nosotros no sabemos quién fue San Jacinto, de dónde vino, el por qué se viste de negro y blanco, por qué trae la custodia y la Virgen María, cuál es su historia, de dónde viene. No saben quién es Santo Domingo de Guzmán, no saben cómo se evangelizó nuestro país. O sea, conocemos nada más lo básico, o muchos de nosotros no conocemos. Yo soy nativa de Ixtapaluca y mis abuelos pues fueron nativos de aquí. Ellos vieron cómo se inició todo este pueblito, ¿no? Cómo llegaron, cómo se fundó, pero la mayoría pues no tiene esa información, y gracias a que ustedes vienen y nos dan esta información, esta formación, que es, bueno, esto debería de estar rebosante de gente del pueblo, de católicos. Sin embargo, no ha habido esa difusión que se necesita, no nada más para los que estamos aquí, sino para todos los católicos. Entonces, gracias, mil gracias, porque Dios los ha puesto en este camino, y mi agradecimiento. Gracias, gracias, Padre. Muchas gracias. Nada más para lo del hábito, sí, una pregunta más. Permítame nomás por lo del hábito. El hábito tiene varios simbolismos, pero lo blanco es la inocencia, lo blanco es la pureza que está cubierta por la penitencia, que es el negro, el sacrificio y la penitencia. Por eso una de las tradiciones espirituales de los dominicos, que quizás ahorita aquí cerquitas están ustedes en Agua Viva, aquí por Amecameca arriba, ahí está el noviciado. Quizás si un día tienen la oportunidad de ir a ver la Semana Santa, el sábado de gloria, nosotros andamos toda la cuaresma con la penitencia. Y en el sábado de gloria tenemos la tradición de que cuando se canta el sábado de gloria, todos nos despojamos de la capa y quedamos en la blancura de la pureza por la gracia de Dios. Y es más o menos uno de los simbolismos del hábito. Gracias por tu... Ahora sí, perdón, disculpe. Buenas noches, también queremos darle las gracias porque no sabemos nada de nuestros padres, bueno, de San Jacinto, no sabemos nada. Sabemos que es patrono de aquí, porque el Señor de los Milagros se le debe festejar igual a San Jacinto, porque él es, yo por mí, también mis abuelos, yo soy una de aquí, y también mis abuelos también nos platicaban así como Ángel de Armona y una nos dice que porque nunca le festejaron nuestros antepasados. Yo me acuerdo cuando yo venía de niña, él estaba solito a donde ahora era una biblioteca, eran 4 de viejos, y ahí él estaba abandonado, y era el santo patrono, y él debería, así como ahorita está en el altar ante el Santísimo Sacramento. Entonces, nuestros abuelos iniciaron las fiestas patronales gracias a nuestros abuelos, que ellos iniciaron con la fiesta del Señor San Jacinto. Ellos también merecen un fuerte aplauso para los que iniciaron esta hermosa fiesta que se hace año con año y que tiene que ser grande, porque él es el patrono de Ixtapaluca, y que viva San Jacinto. Gracias. ¿Hay un lugar donde uno pueda formarse con la historia real? Sí.
más importante. Mira, yo creo que todos los templos tienen su relevancia. Como decían, ellos comienzan la evangelización desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Cada uno de estos templos tenía una función. Aquí, bueno, no va a hablar más Osvaldo sobre esto, pero cada 90 kilómetros se cree que hay un convento dominico y cada uno tenía su misión. Que ahora algunos, el templo de Santo Domingo de México, pues es el primer convento dominicano, pero si tú vas, por ejemplo, a Puebla, allá encontrarás la octava maravilla. Yo fui prior ahí en Puebla 6 años, que está la capilla del Rosario, que está chapeada en oro, toda la capilla de oro, ahí en el templo de Santo Domingo de Puebla. Si sigues ahorita, pues en Oaxaca se encuentra el templo dominico más hermoso. Por cierto, vamos a hacer un paseo a Oaxaca, una ruta dominicana, del 23 al 28 de septiembre. Vamos a recorrer 6 templos dominicos por allá. Y después, si sigues hacia abajo, pues se encuentra Santo Domingo de San Cristóbal de las Casas. Se puede decir que ahorita estos templos que te nombro son los más antiguos, pero que marcan una historia de una región de evangelización. ¿Sí? Más. Perdón, ¿sí? Bueno, justo hablando con un sacerdote que estuvo aquí, le preguntaba por qué no o dónde podemos formarnos con la historia real, porque cuando vamos a la universidad, a las escuelas, pues nos han inventado muchas cosas que no son reales de nuestra religión y uno no sabe, no tenemos fundamentos sólidos, pues porque todo lo ha controlado el gobierno. No sé si haya un lugar donde uno pueda... Bueno, hay varias instituciones. Nosotros somos una opción. Nosotros damos cursos a través de línea sobre la orden dominicana. Tenemos varios cursos de diferentes temas. Tenemos cursos de vino. Por ejemplo, los dominicos en el Valle de Guadalupe, en la Baja California, fueron los que trajeron la primera vid. Para ahora que están de moda los vinos tintos, los vinos del Valle de Guadalupe, fueron los dominicos con un viñedo de Santo Tomás que trajeron. Pues tenemos cursos sobre la historia del vino, tenemos cursos de haciendas allá en Querétaro, tenemos cursos de espiritualidad dominicana, tenemos cursos sobre las monjas dominicas. Tenemos al especialista en monjas, cementerios, la historiadora Miriam, y hay varios ahí en nuestra página de IBI, ahí en el instituto. Aquí podrás ver Instituto Dominicano, y nosotros desde la espiritualidad dominicana, que aquí, pues como bien lo dicen, es la espiritualidad dominicana la que aquí se percibe y que queda por San Jacinto de Polonia, pues nosotros podríamos ser una opción aquí también. Hay retiros espirituales aquí en el convento de Aguaviva, que está cercano, aquí por Amecameca, arribita se encuentra la casa de retiros de Aguaviva, que también ahí se dan algunos retiros de formación. Pero me refiero más así como la historia de la historia. Aquí nosotros podemos ser una opción que podrás, pues podemos tratar de apoyar. Por acá, perdón, señor. Sí, bueno, agradecerle por la información. Yo nací en el estado de Oaxaca, en esta zona del Istmo, y me llama la atención de saber que vamos avanzando en la carretera, y como dijo, cada 30 kilómetros, cada cierta distancia, casi todos los pueblos que se empiezan con Santo Domingo y el propio yo nací, se llama ahí Santo Domingo, Santo Domingo, Oaxaca. Pero continuamente se va repitiendo el nombre como toda la evangelización. Oaxaca es tierra dominica. De hecho, acabo de estar en el istmo de Tehuantepec, en la catedral, y por ahí también hay una historia muy bonita. Conocí la historia
de Jalapa del Marqués, que fue un pueblo que quedó inundado en 1961. Le llamaban a esa zona del Istmo el granero del Istmo, la Mesopotamia del Istmo, por la riqueza que tenía, y quedó bajo el agua para hacer esa presa en Jalapa del Marqués. Pues ahí debajo de la presa se encuentra un convento dominico, que solo cuando bajan las aguas se ve un poquito la cúpula. ¿Sí? Jalapa del Marqués, acabo de estar hace poco porque ahí tuvimos un congreso sobre los conventos dominicos en Tehuantepec, en el Istmo de Tehuantepec, que era la zona zapoteca, en el cual ahí en nuestros antepasados indígenas era el lugar donde llegaban para ir al sur. Para ir al sur era un gran imperio zapoteca junto con los mixtecos, pero bueno, pues ya vamos a continuar. Pues muchas gracias. Nuevamente les agradecemos su presencia y les pedimos que no se retiren, porque a continuación viene la ponencia del investigador Oswald Castillo, que es muy interesante y que bueno, nosotros les hablamos en general la historia de los dominicos a grandes rasgos, pero Oswald nos va a hablar puntualmente sobre los dominicos aquí en Ixtapaluca. Entonces pues será un tema de mucho interés. Muchas gracias. Bueno, si alguien gusta adquirir su anuario, vamos a estar de este lado, y si prefieren a finalizar la conferencia. Muchas gracias. Aquí yo voy a aprender hoy porque de aquí no. Sí, bueno, pues vamos a ser breves también para no extendernos en los tiempos, aparte de que ahorita ya entramos en este contexto principalmente en torno a la orden de predicadores. Y pues bueno, responden, ok, ya apareció. Muy bien. Pues bueno, rápidamente vamos a conocer un poco sobre la historia de este templo que es de San Jacinto en Ixtapaluca. Agradezco al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas su valiosa aportación, el apoyo con la información que nos comparten, proveniente también de la UAM Iztapalapa, y agradecemos al colectivo ECTA, pues también nos apoyan con las investigaciones y todos los trabajos. Pues bueno, el título de la ponencia es San Jacinto Ixtapaluca, rumbo al 5º centenario de su fundación. Estamos en 2026, y Dios mediante en el año 2031 esta casa cumplirá sus primeros 500 años. Entonces, rumbo a estos 500 años, a este 5º centenario, pues hemos querido compartir brevemente esta ponencia, pues que esperemos sea de su agrado y sobre todo que aporte muchísimo para la historia de nuestra comunidad. Bueno, los orígenes Iztapaluca provienen del náhuatl Ixtat, Palut y Can, que significa lugar donde se moja la sal. Creo que todos conocemos ya el toponimio. Este sitio fue habitado por acolhuas, principalmente provenientes de Texcoco. Este pueblo, este Altepet, este era su nombre, el Altepet de Iztapaluca, junto con Coatepec, era parte de 11 pueblos que tributaban al señorío de Texcoco. Esta es la ubicación que tenemos. Aquí se ubicaba Iztapaluca, en esta parte. Podrán apreciar que estaban las demás comunidades, los demás Altepet, que también eran parte de la zona del lago de Chala.
Y pues bueno, tenemos esta recreación que nos comparte ADB Studio, que pues cómo debió verse la ciudad, podemos llamarlo la ciudad capital, que se ubicaba en la actual zona arqueológica de Acosa. Bueno, pues después de tiempo pasa, llegan los primeros evangelizadores con la llegada de los ibéricos a lo que hoy es México. En 1524 llegan los primeros frailes, que serían frailes franciscanos. Estos frailes comenzarían a evangelizar a los naturales y por ende también pues llegarían a estas tierras, sino hasta 1527 sería el año en que llegan a lo que hoy es Ixtapaluca. Se conformarían diferentes congregaciones, que es el nombre que reciben. Se congregarían a todos los naturales, a todos los nativos en diferentes comunidades. Estas comunidades o estas tierras se les da a los encomenderos, y ellos, por ley de la corona española, tenían que tener cuando menos una ermita en cada una de sus tierras. Es por eso que para 1531 comenzaría la reubicación del poblado de Ixtapaluca, y sería para 1531-1532 en que los franciscanos dedicarían una ermita a San Juan Bautista. Por lo tanto, se empezaría a llamar San Juan Ixtapaluca. Esta es una recreación que hicimos con base en investigaciones, en la que consistía, pues, las ermitas eran con materiales perecederos como el adobe, el zacate. Estos materiales eran efímeros, pues no estaban contemplados para que fueran duraderos a lo largo del tiempo. Sin embargo, el diseño no es como estamos acostumbrados, que es cerrado, sino tenían un espacio abierto, no tenían una puerta como tal. ¿Esto por qué? Porque facilitaba los trabajos de evangelización para con los nativos. Entonces era una capilla abierta, pero pues más chiquita de las que estamos acostumbrados a ver, como la de Tlalmanal, porque les invito a que visiten esa capilla abierta. Pues bueno, consistía entonces en el altar de la ermita y la cabaña de los frailes, que pues se podían quedar ahí a dormitar en caso de que les llegara la noche. Esta es otra recreación un poco más realista, más o menos en 1532, para darnos una idea. Y pues bueno, como acaban de hablar nuestros compañeros del Instituto Dominicano, licenciado Eduardo y Fray Alejandro, en 1526, hace 500 años justamente, llegan los primeros 12 frailes dominicos a lo que sería la Nueva España, que hoy es México. Y por ello llegarían el 23 de junio de 1526 a las costas de lo que hoy es el estado de Veracruz, y para el 25 de julio de ese mismo año llegarían a la Ciudad de México, a donde está actualmente el convento de Santo Domingo. Tenemos este pequeño mapa que realizó el doctor José Martín Ajero Morales, cronista de Tepetlaustó, donde nos muestra cómo fueron llegando los dominicos y las fundaciones que tuvieron en toda la zona del Valle de México, en la zona del Estado de México y hacia Morelos. Y podemos ver en el quinto lugar a Ixtapaluca, junto con Coatepec y Tenango de Verde. Y pues bueno, ¿qué referencias tenemos en los mapas? Pues tenemos este famosísimo mapa, el mapa de Uppsala o mapa de Santa Cruz de 1553, que mostraría en la división que tiene la lámina H, podemos encontrar propiamente Ixtapaluca, Achalco, Zumba, toda la zona de los volcanes. Sería de las primeras apariciones del templo de San Juan Bautista, Ixtapaluca, como ermita. Y pues bueno, aquí es donde entra la orden de predicadores, agradeciendo al instituto las facilidades para poder hacer esta investigación, ampliarla un poco más. Encontramos en los capítulos provinciales, como mencionaron, se reunían cada cierto tiempo los frailes para hacer ciertas ordenaciones, hacer reacomodos, asignaciones en los conventos, y pues entre ello está pues el nombramiento y aceptación de los conventos o casas que formarían parte
de la familia dominicana. Y pues es el caso de Iztapaluca, en un capítulo provincial celebrado en 1578, para ser más exactos, el 4 de octubre en Santiago, Cuilapa. En este capítulo electivo se realizaría la primera mención y asignación de la casa de San Juan a Iztapaluca, que también es mencionada como Iztapaluca. La primera aparición en 1578 y sería su aceptación formal hasta 1581, propiamente en el capítulo electivo del 22 de abril de 1581, celebrado en Santo Domingo de México. Se acepta ya la casa de San Juan Bautista Iztapaluca, siendo su primer fraile Fray Juan de Cervantes como vicario y Fray Fernando de Almanza el sacerdote. Como bien mencionó Fray Alejandro, de 2 en 2. Para poder ser una casa tenían que tener cuando menos 2 frailes. En este caso estos fueron los 2 primeros frailes, Fray Juan de Cervantes y Fray Fernando de Almanza. Esta es una recreación con varias descripciones de visitas pastorales, cómo debió verse el convento de San Jacinto, el actual convento de San Jacinto, en aquel entonces la casa de San Juan Bautista. Propiamente contaba con atrio, contaba con sus huertos y tenía tierras propiamente, tenía una hacienda. No tenemos bien con precisión dónde está ubicada esa hacienda, hay muchas teorías, pero es muy precipitado el que me ponga a decir dónde está ubicado, pero contaba con una hacienda la cual rendía 153 pesos, con los cuales registraba y entregaba propiamente a Santo Domingo de México. Este es un grabado del siglo XVIII, cómo lucía el proyecto del convento. Y pues bueno, en 1594 llega la canonización de San Jacinto de Cracovia, hoy San Jacinto de Polonia, por el Papa Clemente VIII. Sería canonizado, sería vuelto santo, inscrito en el canon, y por ende llegaría su culto a la Nueva España. Tardaría un poquito en llegar a la Nueva España, sería hasta el año siguiente en que comenzarían los festejos. Se realizarían festejos en el arte para recibir a San Jacinto dentro del territorio de la Nueva España, y comenzarían a darse el patronazgo a diferentes casas, a diferentes poblados. Entre ellos tenemos el más cercano, San Jacinto Tenanitla, en San Ángel, en la Ciudad de México, y por supuesto aquí en Iztapaluca, San Jacinto. Tenemos entonces en los capítulos provinciales, en el primer celebrado, 16 de agosto de 1598, propiamente se entroniza a San Jacinto de Polonia como patrono de esta casa, y propiamente sería la asignación en 1603, en donde ya es mencionada propiamente como la casa de San Jacinto. Y bueno, rápidamente, ¿cómo pasó de ser de franciscana a dominica? Esta transición no es muy clara, pero lo que hemos podido encontrar en documentos y en diversas fuentes es que, dada la exigencia, la creación de ermitas, así como las congregaciones que se hicieron y reubicaciones en el periodo de 1550 a 1590, los frailes franciscanos optaron por abandonar o ceder algunas de las casas y ermitas a las órdenes mendicantes que también estaban llegando. En este caso fueron los dominicos. Por tanto, es entre 1550, a partir de ese año, en que se adopta por los dominicos la casa de San Juan Bautista. Para 1578 la presentan en el capítulo provincial, y para 1582 ya es aceptada, con lo que ya comienza el trabajo de construcción de lo que hoy conocemos como el convento. Y bueno, en la diapositiva anterior tenemos una muestra del siglo XVII. Aparece el pueblo de Iztapaluca, sus barrios, sujetos. Tiene 125 familias de indios, hay gobernador y república, con convento y curado de religiosos de Santo Domingo. Es una de las referencias que encontramos en documentos. Tenemos otro documento igual del siglo XVII, que de hecho viene de Fray Agustín Ávila Padilla, donde menciona la lista de las casas que pertenecerían a la orden de predicadores, y aparece debajo
de la casa de Nuestra Señora de la Natividad de Coatepec. Abajo aparece la casa de San Jacinto, Iztapaluca. Se ve muy chiquito, pero ahí aparece abajo. Aparece también San Juan Bautista Tenango y la casa de Santo Domingo de Cochitepec. Y bueno, ¿qué documentos nos ayudan también para reconstruir la historia de esta casa, de esta edificación? Bueno, pues tenemos las visitas pastorales. Los arzobispos, los obispos propiamente tienen la facultad de poder visitar, hacer ordenamiento de las parroquias, las iglesias que están dentro de su jurisdicción. Esta casa de San Jacinto perteneció al Arzobispado de México. Dentro de esto, pues las visitas pastorales son las que nos ayudan a reconstruir, puesto que muchas de ellas venían inventarios donde mencionaban detalles como la construcción, algunas implementaciones, cuántos metros, quiénes la atendían, etc. Entonces, pues tenemos esta visita pastoral del año 1716, del 16 de febrero, donde viene entonces arzobispo Fray José de Lanciego y Aguilás, que pertenecía a la Orden de San Benito y era arzobispo de México. Visita la casa de San Juan Iztapaluca. Ahorita vamos a aclarar ese punto, porque van a decir, ¿cómo puede ser que en 1716 mencionen a San Juan Bautista si se supone que ya era San Jacinto? Ahorita tocamos ese punto. Pero bueno, menciona por quién era atendido el templo y nos menciona todos los detalles. Sencillamente, pues el Fray Juan Gutiérrez lo recibe en la puerta del templo, le muestra todo lo que hay, hacen el rito propiamente, el Tedeo, que ponen el Santísimo, da la bendición y comienza el arzobispo a realizar el examen exhaustivo de si está completo los sacramentos, cuántos es el padrón de matrimonios que hay, cuántos indios hay, porque esa era la manera en que requerían pues a los naturales, cuántos indios había, cuántos españoles, comuniones, confirmaciones, todo eso se realizaba en estas visitas pastorales. Y bueno, en esta visita nos dice propiamente que necesitaba una intervención este templo porque se estaba cayendo a pedazos. Prácticamente tenía un cierto abandono, y eso derivado también porque a lo largo de los años, cuando fue atendido por los dominicos, llegó a albergar desde 2 frailes hasta 6. Y lo que estábamos hablando hace un momento, Fray Alejandro y el servidor, justamente es que probablemente nosotros tenemos aquí contadas 5 celdas para cada fraile, una celda para cada fraile, pero de estas 5 probablemente había una sexta, que es este espacio. Si ustedes alcanzan a ver en el muro, se alcanza a ver como si fuera una columna al interior de cada muro, era la división de esta celda. Entonces probablemente acabamos de descubrir, dicen sin querer queriendo, otra celda más, por lo tanto era la sexta celda. Teníamos hasta 6 frailes habitando en esta casa. Continuando con esto, pues tenemos otro mapa de 1713 de José Antonio Alzate y Ramírez, que también nos habla del convento de San Jacinto, que atendía al pueblo de Ayotla, Nuestra Señora del Rosario, atendían también las haciendas de Venta Cerca, Venta de Córdoba y Buenavista. Todas estas estaban bajo la jurisdicción y atención de los frailes dominicos aquí en la casa de San Jacinto. En esta otra visita pastoral de 1759, el arzobispo Manuel Luis Salinas nos marca justamente algo que me gusta tocar mucho. ¿Cómo estaba conformado Iztapaluca? Había 3 barrios. De esos 3 barrios hoy solamente existen pues lo que es la colonia Centro y la colonia La Venta. Originalmente esos 3 barrios eran el barrio de Santa María, el barrio de San Rafael y el barrio de San Esteban. De esos 3 barrios, el barrio de Santa María y el barrio de San Rafael abarcaban lo que hoy es colonia Centro. El barrio de San Esteban era lo que hoy es la colonia La Venta. Eso era lo que conformaba el pueblo de Iztapaluca y atendía propiamente la casa del convento de San Jacinto. Entonces tenemos que en el barrio de Santa María había 250 habitantes, en el de San Rafael 160 y en el de San Esteban 54. Por lo tanto nos da un total de 464 habitantes que residían en los 3 barrios que correspondían al pueblo de Iztapaluca.
Y bueno, aquí viene la respuesta a esta duda que surgió justamente. ¿Por qué San Jacinto y por qué San Juan Bautista? ¿Por qué son mencionados en diferentes documentos ya tardíos? La respuesta es simple. En esta visita pastoral justamente, Iván de Manuel Rubio y Salinas nos dice, no se alcanza a entender por el tipo de letra, pero transcribiéndola dice: en esta iglesia parroquial el santo de los españoles es San Jacinto y de los indios San Juan Bautista. Por lo tanto había una división. Los indios tenían sus preferencias. ¿Quién fue su principal santo? San Juan Bautista, con él se identificaba. San Jacinto era el santo de los españoles. Con el paso de los años compartieron patronazgo, y en muchos documentos van a encontrar de 1700 y cacho a San Juan Bautista, y en otros a San Jacinto, en otros incluso hasta Santa María, porque por el barrio de Santa María. Pero el patronazgo general siempre fue de San Jacinto, y lo compartió hasta cierto tiempo después, estamos hasta 1805, a San Juan Bautista. Compartieron este patronazgo, sin embargo quien predominó fue propiamente San Jacinto de Polonia, que hasta nuestros días sigue como patrono de esta comunidad. Y bueno, viene un capítulo un poco triste para los dominicos, que es la secularización. Esta casa, esta iglesia que fue diseñada para ser atendida por distinto personal, por un personal variado, por frailes, distintos frailes, por un gran número de personas, pasó a ser solamente administrado por una sola. Esto fue derivado a la secularización. ¿Qué era la secularización? Los templos que estaban a cargo de las órdenes religiosas, los sacerdotes regulares, que es así como se les menciona, pasaba ahora a ser del clero diocesano, del clero secular. Por lo tanto, este ejemplo, San Jacinto, que era administrado por dominicos, y aquí quien asignaba quién era el vicario, quién era quien atendía a este templo, era el prior provincial. Pues con la secularización ya no tenía jurisdicción el prior. Pasaba ahora a ser de un sacerdote diocesano, y era el obispo, o arzobispo en este caso, quien designaba quién atendía esta iglesia. Pasó a ser entonces curator a partir de 1773 con el arzobispo Francisco de Lorenzana y Butrón, quien secularizaría la casa de San Jacinto. Desde ese año ha sido atendida por los sacerdotes diocesanos a la fecha. Y como mencionaba hace un momento, me mencionaba Fray Alejandro, desde ese entonces, de 1773 hasta la fecha, no había celebrado un fraile dominico el santo sacrificio de la misa aquí. Es hasta hoy, después de tantos años, que tenemos la presencia otra vez del dominico, así que estamos presenciando una acontecimiento histórico. Favor de visitarnos, pues también al padre Cadena, al padre José Cadena, que pues dio las facilidades para hacer esta actividad. Y pues bueno, tenemos este otro mapa de 1805, donde aparece ya secularizado el templo de Ixtapaluca, y lo que fue alguna vez la hacienda de San Jacinto, del convento de San Jacinto, pasó a ser tierras administradas por algunos caciques y otras por el pueblo de Ixtapaluca. Aquí aparece en este plano del ramo de tierras, volumen 5468, del mapilo del Archivo General de la Nación. Y bueno, para ir concluyendo, bueno, el arte sacro que cuenta, pues principalmente la escultura de San Jacinto. Esa foto es de 1960. Tiene un pequeño error, de hecho, en la iconografía de San Jacinto. Originalmente el hábito es blanco. La prenda que llevan pendiendo del frente, si nos hace el favor Fray Alejandro de mostrar, que se llama escapulario, es blanca, y aquí San Jacinto la tiene negra. Hubo una pequeña confusión. El escapulario blanco es para los frailes sacerdotes, presbíteros, y el escapulario negro era propio de los legos, aquellos que no eran propiamente sacerdotes. En este caso, San Martín de Porres tiene su escapulario negro. Una confusión al momento de restaurar la escultura fue que lo pintaron de negro, porque dijeron, pues era dominico, tenía que llevar el escapulario.
sin embargo, pues no conocían la historia dominica y pues queriendo por eso pintar de negro el escapulario de San Jacinto. Pero bueno, con el tiempo ese error fue corregido. Aquí tenemos otra comparativa. Este es del año 2003, todavía tiene el escapulario negro, pero en 2004 se realizaría otra intervención y a la fecha así es como luce la escultura de San Jacinto, que de hecho la custodia original era la que trae en esta fotografía, en forma de estrella, y sería sustituida más adelante por una, pues sí me atrevo a decir, una imitación de una escultura medieval europea del siglo XIII aproximadamente, tratada de inspirarse en la iconografía de San Jacinto, en su mano derecha portando la custodia y en su mano izquierda a María Santísima. Brevemente les hago este contexto. ¿Por qué los traigo? Dentro de su historia, su hagiografía, nos narra que, pues bueno, él siendo ya prior en Cracovia, está de visita en el convento de Kiev, si no me equivoco, estaba celebrando los santos oficios y comienzan a llegar a invadir los tártaros, comienzan a atacar la ciudad, pues la sitia, a lo que le indican a San Jacinto, le dicen que están atacando la ciudad, ¿qué hacemos? Él con toda tranquilidad nos narra pues, su biografía, su leyenda, en que él les dice con calma, evacúen la ciudad, evacúen a todos. Él con toda calma termina el santo sacrificio, toma el copón y emprende la huida. Pero en ese emprendimiento escucha la voz de una mujer que le dice: Jacinto, te vas con mi hijo, pero me dejas a mí. Esa voz venía de la escultura de la Virgen con el niño en brazos, que era la iconografía de Nuestra Señora de Kiev. Una escultura de alabastro grande, el alabastro es pesado. Entonces imaginarán, Jacinto se disculpa y le dice: madre mía, no puedo llevarlos al peso de ambos. Con lo cual la Virgen insiste, logra cargarlos y ambos milagrosamente se tornan ligeros. Con lo que San Jacinto, con el valor que tuvo, atravesó el sitio, entre todo pues el matadero que hubo, sin armas, más que esas dos, la escultura de la Santísima Virgen y la custodia con el Santísimo Sacramento. Bueno, algunas refieren que era un copón, otras que era la custodia, pero pues es la representación iconográfica, al final de cuentas, que llevaban la Eucaristía. Esas dos armas, fue con las que atravesó el sitio y logra cruzar y poner una línea divisoria entre los tártaros y pues la gente que lo salvó. Y con ello pues también lo más importante, la Eucaristía y a María Santísima. Por eso toma la iconografía de San Jacinto estos dos ejemplos y que pues también es un modelo de vida, ¿no? El modelo de vida y ejemplo a seguir de todos los devotos de San Jacinto. Otro de los cultos que también hay aquí en la parroquia, en la actual parroquia de San Jacinto, pues es el Señor de los Milagros, un Cristo de pasta de caña datado del siglo XVI. Las crónicas nos narran que pues este Cristo proveniente de otra comunidad, no se sabe el nombre, hay muchas versiones y ustedes pueden escoger la que más guste, pero proveniente de otra comunidad, el Cristo al visitar aquí se torna pesado y no se vuelve a ir más. Deciden dejarlo y con ello comienza a recibir su culto. ¿Dónde estaba el Señor de los Milagros? Tenemos la fotografía de su lado derecho, es la más antigua que tenemos a la fecha registrada, la que hemos encontrado, que data de 1925 más precisamente, en la cual este Cristo tenía su propia capilla. La capilla que está aquí en la parroquia, a un costado, está cerrada por cuestiones de mantenimiento y seguridad, pero era el sagrario de la parroquia y ahí estaba la imagen del Señor de los Milagros. Pasa el tiempo y el Cristo es trasladado al actual sitio donde se encuentra y donde recibe pues el culto. Esta imagen es de las más veneradas. Su festividad es el jueves de la Ascensión. Cada año la feligresía se reúne para celebrar su fiesta en torno. Y pues bueno, los cambios y intenciones que tiene la iglesia. El templo, esta fotografía de 1920 que encontramos en la Fototeca Nacional, el acervo Constantino Valerio. Encontramos esta fotografía de cómo lucía la iglesia de San Jacinto, y a un costado esta fotografía es de un reciente descubrimiento que de hecho por eso lo hice así chiquito porque fue de rápido.
Adornando la iglesia, subimos al campanario y encontré, junto con otros compañeros, encontramos, mejor dicho, una curiosidad. En la parte de abajo, todos ustedes pueden ver a la salida, a los pies del campanario, hay una letra que dice 1703, que es el año en que se comienza a construir el campanario. Pues en el cupulín, que es la parte superior de este campanario, por dentro, tiene en las 4 esquinas con piedritas grabadas. Muy difícilmente se alcanza a leer, tenemos que poner una escalerísima y ustedes entenderán el vértigo que se siente para subirse, pero con lo que pudimos encontramos y pudimos transcribir, que dice que fue terminada, se acabó en 1760. Se inició en 1713, se acabó en 1760. Estamos hablando que sí se echó buen tiempecillo, casi 60 años, el terminar esa torre, y que pues es la que actualmente corona el templo de San Jacinto. Otra de las ampliaciones que tenemos, ustedes pueden encontrar en los arcos del templo fechas. De hecho, muchos de los abuelos, nuestros abuelos nos decían: hijo, ese es el año en que terminaron esa trave, ese es el año en que remodelaron la iglesia. Pues sí, efectivamente. En el periódico La Voz de México, en 1872, el entonces cura de esta comunidad, el presbítero José María Ocharte, solicita al pueblo de México su aportación. ¿Para qué? Para restaurar la iglesia. Se estaba cayendo a pedazos. Resumidas cuentas, ahí dice, señores lectores de La Voz de México, el que se suscribe cura párroco de la parroquia de San Jacinto, suplica a ustedes sirvan publicar el siguiente de favor. Se agradecerá muchísimo el capellán, la parroquia de Iztapaluca, que estoy a mi cargo, etcétera. Menciona, se encuentra en estado en ruinas, por lo que solicita su aportación para la reconstrucción de la iglesia. Esto fue en 1872, en abril. Pues, a Dios gracias, se ve que sí se recaudó. ¿Por qué? Porque en abril del 72 iniciaron, el 26 de abril se terminó esa arcada, en octubre y en junio. Por eso son las fechas de esa restauración. Las arcadas que ven ustedes es fruto de que, pues sí, se recaudó dinero y con ello restauraron la iglesia. El techo en ese entonces era bóveda como esta, era de viga. Posteriormente sería sustituido por lo que conocen como bóveda de aterrado, que consta de ladrillo, tesontle, adobe y otra capa de ladrillo. Es la bóveda de aterrado que tuvo muchos años, y después fue sustituida esta última por la bóveda que conocemos hoy día, de bóveda de cobre. Otra remodelación de 1953, en un inventario que pudimos encontrar aquí en lo que quedó del archivo. El archivo fue quemado por los revolucionarios en 1914. Encontramos pues que la letra menciona cómo estaba conformado el templo y su sagrario, su capilla. Resumidas cuentas, el templo tenía 4 colaterales, que son colaterales, altares pegados en los muros, donde actualmente se encuentra San José, se encuentra el Sagrado Corazón, el Señor de la Misericordia y San Judas Tadeo. Esos eran altares. Con el tiempo, con diferentes remodelaciones, fueron demolidos y pues están las esculturas que hoy vemos actualmente. Y entonces, ¿cómo estaba la iglesia? Estaba así. Podemos ver de este lado la iglesia, y aquí al centro tenemos el antiguo convento, que es actualmente el claustro, y la fachada que pueden ver ustedes del lado del atrio. El convento era todo de madera, completamente de madera. Obviamente la construcción todo era de mampostería, pero la parte de la viguería y las traves, así como las columnas, eran de madera. Ahí lo podemos apreciar. ¿Qué conserva en la actualidad? Solamente la parte de abajo, de piedra, es lo que se conserva. ¿Por qué quedó así la iglesia? Bueno, rápidamente, después de las transformaciones, llega la Revolución Mexicana, además de la reforma de Benito Juárez, pues que todos conocemos, las reformas liberales, pierde parte de su territorio el convento. Posteriormente, con la Revolución, pues el pueblo queda casi en abandono, la iglesia es saqueada, es tomada como cuartel por los carrancistas. No confundamos, porque siempre decimos los zapatistas, no.
fueron los carrancistas quienes tomaron Coatepec, San Francisco e Iztapaluca como cuarteles. ¿Qué hicieron? Quemaron parte del archivo, quemaron parte del arte sacro y saquearon lo más que pudieron. Lo que tenemos hoy día es lo que se conserva. Por eso es que quedó en ese estado ruinoso. Sin contar que en 1925 encontramos un pequeño documento que mencionaba, pues sería el último párroco que hubo en 1925. Desde esa fecha hasta 1949 no hubo párroco aquí. Esta iglesia fue atendida por la parroquia del Rosario de Antioquia. Esa parroquia atendió el pueblo de Santa María Tlapacoya, Santa María Magdalena, San Jacinto Ixtapaluca y Santiago de Chalco, para que se den una idea que estuvo en abandono este templo. Por eso el estado ruinoso en que se encontró. Para 1959 se asigna a un nuevo párroco, al padre Hilario Pastel, sería su primer párroco después de tantos años, y su sucesor sería el padre René Lamberto Domínguez Trejo, que la gran mayoría del pueblo conocerá, muy devoto del Señor de los Milagros, pues sería quien traería los trabajos de ampliación y remodelación, entre ellos la reconstrucción del templo. Y pues bueno, ya datos conclusivos. En la parte de arriba no se puede apreciar, es por dentro de la casa cural, se encuentra un espacio donde hubo una puerta en un segundo piso. Ustedes se preguntarán, ¿para qué era así? ¿No? ¿Una puertita o qué? Pues bueno, a su derecha tienen lo que se le conoce como tribuna. Las tribunas eran en los conventos funcionales. ¿Por qué? Para los frailes que estaban, si no me corrijan, Fray Alejandro, tenían voto de clausura, no podían salir para poder escuchar la Sagrada Misa. Era a través de la tribuna que podían escuchar los sagrados oficios. Entonces tenemos vestigios de que efectivamente San Jacinto tuvo su tribuna. Probablemente así, no lo sabemos. No tenemos fecha en qué año fue clausurada, pero sí tenemos por hecho que eso fue parte de una tribuna que daba pues contacto entre el convento y el templo. Con respecto pues también a la capilla, el antiguo sagrario, la capilla del Señor de los Milagros, en esta reconstrucción con inteligencia artificial se hizo el nicho, el altar donde estaba el Señor de los Milagros originalmente, y como tiene forma de cruz la capilla, a los costados estaban el retablo que actualmente preside el altar y el otro retablo que actualmente preside la capilla. En 1962, por instrucción del padre René, se manda a sacar el Cristo de los Milagros y se sustituye por el actual retablo que todos conocemos. El otro retablo, en sí, ese fue uno de los retablos antiguos de San Jacinto, un ciprés neoclásico, donde estaba principalmente San Jacinto y el altar. Esta fotografía, que pertenece a Adoración Nocturna Mexicana, en su primer vigilia, realizada el 5 de febrero de 1949, y esta otra fotografía de 1972, ya con el nuevo retablo. Fue demolido y se sustituyó por otro retablo más simple, y este otro sustituido por el retablo barroco que podemos ver actualmente. Así sería su evolución cuando se instaló el retablo y en la actualidad como luce. Actualmente así luce la iglesia durante los festejos a San Jacinto, y así es la vista desde las alturas. Y pues bueno, en modo de conclusión, el templo de San Jacinto ha tenido diferentes ampliaciones, ha tenido diferentes transformaciones. La más significativa sería la pérdida de su territorio. Lo que hoy es el mercado municipal, en su momento fueron canchas de fútbol, fue parte de los huertos. ¿Por qué? Porque obviamente los frailes, la orden de predicadores dentro de la vida, también que está la contemplación, y pues tenían que sostenerse de alguna manera. ¿De dónde se sostenían? Gracias al huerto. Sembraban y cosechaban sus propios alimentos. Es con ello que por eso aquí tenemos este jardincito y parte de lo que en su momento fue los huertos del convento de San Jacinto. Por eso es que ese es lo que se conserva, el atrio, que fue en su momento cementerio, antes de la creación del registro civil y propiamente
desamortización de los bienes eclesiásticos, los cementerios eran en los atrios de las iglesias. Y pues bueno, gracias infinitamente por la aportación que ha hecho esta parroquia. Agradecemos al Padre José Cadena Mendoza por las facilidades. Este proyecto inició en 2021 por instrucción justamente del Padre Cadena, con apoyo del Padre Gustavo, en ese entonces vicario, y que pues esta investigación ha dado los frutos que hoy tenemos, gracias al Instituto Dominicano, también por las facilidades del apoyo, y pues a quienes aparecen en pantalla, infinitas gracias por el apoyo, a mi familia, que también pues me ha echado los ánimos para que no decaiga esta investigación, porque sí cuesta trabajo hacer investigación. Y por supuesto pues a las personas que siempre están conmigo incondicionalmente, gracias también por estar aquí. A mis amigos de Costumbres del Rosario, gracias también por estar aquí. Pues es cuanto, muchas gracias. Ya para no abusar más de este tiempo, ¿verdad? Ahora sí les preguntas, si es que tienen preguntas. ¿Por qué no se han puesto al señor Nagacito su rosario? Ahí va una cuestión. En la iconografía original que pudimos encontrar, bueno, esta foto es la más antigua que tenemos como tal de San Jacinto, que es cuando el Padre René lo manda a retirar del altar principal. Aquí aparece, y el rosario no lo tenía a un costado, lo tenía al frente. Usualmente en la iconografía novohispana, a los frailes dominicos se les colocaba el rosario en el escapulario al frente. Digo, no soy especialista en eso, tengo aún esa duda, ¿no? Pero es muy común encontrar en imágenes de Santo Domingo, en este caso de San Jacinto, el rosario. ¿Por qué no se le ha puesto? Porque ahorita no se ha intervenido la imagen. Para poder intervenirla es todo un proceso, como entenderá, se tiene que solicitar permiso al INAH, se tiene que hacer todo la recaudación de los fondos, porque una restauración requiere mucho dinero. Pero la cuestión por la que se le retiró, creo que es una cuestión más estética, quizás de que hizo la intervención, que otro tema, ¿no? Pero sí sería interesante que se recuperara pues el Santo Rosario que llevaba San Jacinto dentro de su iconografía. ¿Qué advocación de la Virgen es la que se encuentra atrás del San Jacinto dentro del retablo? En el retablo, en la fotografía, es Nuestra Señora del Rosario. De hecho, se encontraba el retablo, como mencioné, en la capilla. Cuando menos en todo templo, convento dominico, tenía que haber cuando menos una capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. O sea, es la patrona insigne de la orden, de hecho, porque pues justamente de manos de ella recibe Santo Domingo el Rosario. Por ello es que aparece. La Virgen del Rosario, que se encuentra atrás de San Jacinto, a espaldas de San Jacinto, se baja la imagen y hacemos el domo el día en octubre. La Virgen se corona en el atrio de la iglesia. Y aquí hacemos el rosario con los niños del catecismo y se baja la imagen del rosario. Sí, exactamente, esa es la imagen de Nuestra Señora del Rosario. A ver si, por favor, Gaby, tantito explicar. ¿Por qué ya no se toca la campana? Porque muchas veces ya era antes se tocaba la campana y ahora ya no. Bueno, ese tema, no propiamente es de la investigación, pero a raíz del sismo del 19 de septiembre quedó un poco sentido el campanario. Ahora, no se toca porque vaya a colapsar, porque muchas veces tenemos esa idea, que no colapsa la torre. La torre se le hizo una restauración y una intervención, sin embargo, no fue una restauración completa, porque las vigas donde están colgadas las campanas ya están apolilladas y corren riesgo de que pues, en un toque pues, cae la campana y nos vaya a descontar algún cristiano, Dios no lo quiera, pero por tema de seguridad. Entonces, tengo entendido, próximamente se habrá hacer algún trabajo con respecto a la restauración integral del campanario.
Hasta ahorita no tengo conocimiento de ese proyecto, sería atrevido decirlo de mi parte, pero lo que sí tengo entendido es de que se va a hacer ese trabajo porque se está haciendo mantenimiento en todo el templo. Entonces sí está en posibilidades pues, de que se haga esa intervención. Por esa razón probablemente es que se nos toca. Ahora sí. Buenas noches a todos. Yo la verdad, mi nombre es Janet, me siento muy halagada de que nos hayan dado la oportunidad a todos los iztapaluquenses que hemos vivido aquí durante muchísimos años. Yo prácticamente también soy de aquí. Y gracias por su visita después de tantos años. Muchas gracias, Fray Alejandro. Y licenciado Osvaldo, ¿sí? Pues yo me quiero comprometer, sé que es mucho el esfuerzo porque se ve implícito en el trabajo que nos dio, y de que esto sea conocido sobre todo hacia la niñez. Si bien somos catequistas, yo afortunadamente todavía tengo el privilegio de educar a niños, entonces ya se tengo ideada y me siento avergonzada porque siendo de aquí, yo tengo un museo a 10 minutos de mi casa y hasta ahorita lo estoy descubriendo verdaderamente con tanto conocimiento que nos dio. Y el arte sacro, que realmente también está aquí en nuestras manos, pues es digno de que sea conocido por todos los iztapaluquenses. Ya no hablo más allá, pero tan solo yo, si Dios me presta vida, ser el puentecito para acercar a este tipo de conocimientos a tantos niños que pues están aquí en nuestra comunidad. De ahí se parte para mucho. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Yo entendí más o menos que era San Juan Bautista de San Jacinto. ¿Qué es de San Juan Bautista? Ok. San Juan Bautista, bueno, la hipótesis que se plantea por qué se eligió a San Juan Bautista es la siguiente. Se elegía a los santos patronos por dos cuestiones. La primera, el día en que llegaba o se fundaba la iglesia, o la segunda, en este caso durante la evangelización aquí en la Nueva España, bueno, lo que fue la Nueva España, intervenía mucho el tema a qué deidad adoraban o rendían culto. Entonces principalmente tenían esa relación entre pues alguna deidad mexica o de acuerdo a la cultura que provenían, y pues se elegía al santo. En este caso la hipótesis que tenemos es que fue por la fecha 24 de junio de 1531 en que se dedica al santo del día, quien era San Juan Bautista. Coincidió con los cultos de aquí, sí, porque San Juan Bautista es principalmente relacionado con el agua, con el bautismo, justamente por ser el precursor de Cristo, pero en este caso San Juan Bautista la relación también tenía por la iconografía, cómo se viste, ¿no? Con piel de animal, pues representaba propiamente algo para los nativos, sin duda alguna, muy probablemente por eso le dieron ese cariño a San Juan Bautista hasta que desapareció completamente, al grado de que aquí en la iglesia no tenemos ninguna escultura de San Juan Bautista, siéndole el patrono, el primero, llamémoslo el patrono primitivo de este pueblo. Entonces, pues solo queda el recuerdo y pues estamos también trabajando en ello, ¿no? En que podamos rescatar esa parte de esa memoria de San Juan Bautista. ¿Sí? No sé si se tenga un dato de dónde viene la imagen de San Jacinto. Me refiero a si viene de algún otro lugar, no sé si lo trajeron los dominicos, de algún país o así. Bueno, no tenemos un dato como tal, no hay documentos, repito, todo lo que sabemos y hemos estudiado es fueras, extramuros. Lo único que aquí se tiene son libros los más viejos de 1862. Lo que pudimos encontrar es de que esta escultura, analizándola con ayuda de un especialista, el doctor José Guillermo Arce Valdés, que es doctor en Historia del Arte, analizó la escultura y dictaminó pues que muy probablemente fue primero tallada aquí, con materiales propios de aquí. Es una escultura de madera, coloquialmente se le llama de tronco de una sola pieza, que es lo único que tiene de añadiduras las manos y la cabeza, y obviamente la escultura
Santa María y la Custodia. De ahí en fuera es una sola pieza. Es lo que sabemos. Que fue hecha aquí, muy probablemente. La imaginería mexicana, la imaginería novohispana era muy común, muy habitual. Entonces no cabe duda que fue una escultura hecha aquí, en México. Es lo que tenemos sobre la escultura de San Jacinto. Pues bueno, muchas gracias. Otro más. Y pues bueno, agradecemos ahora sí a Fray Alejandro, al licenciado Eduardo, gracias al equipo del Instituto Dominicano por asistir. Y pues bueno, por cuestiones técnicas tenemos ya muy poquito tiempo, dicen, para estar aquí. Ya se va a empezar a hacer el tiempo. Entonces, para la venta del anuario, quienes gusten adquirirlo con el licenciado Eduardo, aquí por favor, vamos a tener la venta de... ¿Trajeron más artículos? ¿Traen camisas? Solo la revista. Revista, no alcanzaron. Y pues bueno, hago el comercial. La siguiente visita de los dominicos aquí en Ixtapaluca será el 6 de octubre, Dios mediante, en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Ayotla, por motivo de su fiesta patronal. Cerramos esta jornada de visitas de la Orden de Predicadores a Ixtapaluca. Ahora sí, 6 de octubre, allá los esperan nuestros amigos en Ayotla. Muchas gracias, muy buenas noches.